Bueno, pues el día de hoy concluimos nuestras charlas educativas por el segundo aniversario de Fosfo con esta plática de alimentación baja en FODMAPs para el alivio de los síntomas intestinales. Está con nosotros la licenciada Rebeca Pacheco López. Ella es egresada de la licenciatura en Nutrición Humana por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, certificada en la dieta FODMAP por la Universidad de Monash y maestra en Ciencias en Biomedicina Molecular por el Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con una experiencia de 2 años trabajando con pacientes con síndrome de intestino irritable y actualmente trabaja con un enfoque no centrado en el peso, sino en el bienestar. Así que bueno, tenemos aquí a un especialista justo en esta dieta y vamos a aprovecharla al máximo para que resuelva todas nuestras dudas, igual que hemos venido haciendo en las charlas anteriores. Si de repente les surge una duda por ahí y quieren anotarla en el chat para que no se les vaya a olvidar, al final tenemos 15 minutitos para resolverlas. Y bueno, pues bienvenida Rebeca. Sin más, te dejo el micrófono y comenzamos. Sí, muchas gracias Gaby y muchas gracias por invitarme. ¿Puedes poner la presentación en modo presentación, por favor? ¿No se ve? Ya está en modo presentación. No, yo la veo como en el modo de vista donde se ven las diapositivas en una columna lateral. Ah, perdón. Espera. Creo que sí la pongo. ¿Ya se ve o todavía no? No. No. Ahí está. Okay, ya quedó. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Ahora sí, titulé a esta presentación como Alimentación baja en FODMAPs para el alivio de síntomas intestinales. Y hablo de alimentación y no de dieta, porque aunque nosotros como nutriólogos reconocemos que pueden ser equivalentes, la verdad es que normalmente asociamos dieta a pérdida de peso o a un control, a una restricción. Entonces, desde aquí quiero que vean que esta es una alimentación baja en FODMAPs, porque realmente sí es como un estilo de vida, dado que se trata de un objetivo específico que es el alivio de síntomas intestinales. ¿Puedes darle a la siguiente, por favor? Bueno, dentro de todos estos síntomas intestinales hay una gran gama de enfermedades que pueden causarlos. Sin embargo, la dieta FODMAP no es para todas estas enfermedades intestinales, sino exclusivamente del síndrome de intestino irritable. Por lo tanto, es el que más me voy a enfocar y es la experiencia clínica de la que tengo. Pero además sirve para elevar otros síntomas intestinales que son causados por endometriosis. Por ejemplo, en estos pacientes que tienen endometriosis, no es que propiamente la alimentación baja en FODMAPs resuelva la endometriosis, pero lo que pasa es que en esta condición también se inflama el colon y también tienen síntomas intestinales, los cuales se ven disminuidos con esta dieta baja en FODMAPs. También el cólico infantil y el SIBO, que es una disbiosis bacteriana, pueden verse favorecidos por una alimentación baja en FODMAPs. La siguiente, por favor. Y bueno, pues hablando del síndrome de intestino irritable, los síntomas que conforman este cuadro son gases, dolor, diarrea o estreñimiento. Pueden presentarse uno, otro o los dos en conjunto. Y también la inflamación. Todos estos síntomas son los que nos están hablando de un cuadro de colon irritable, colitis nerviosa, como comúnmente lo conocemos. Es importante destacar que en esta enfermedad a veces es difícil hacer el diagnóstico porque no hay como un marcador bioquímico que nos pueda dar el diagnóstico. Por ejemplo, no es como cuando alguien tiene diabetes y se mide glucosa en ayunos o hemoglobina glucosilada, sino que aquí el único diagnóstico es clínico y por descarte de algunas otras enfermedades.
Pero bueno, una vez que se tiene este diagnóstico mediante un médico gastroenterólogo, podemos proceder ahora sí con una alimentación baja en FODMAPs. También es importante mencionarles que esta enfermedad es muy subdiagnosticada, ya que a veces podemos presentar gases, dolor, inflamación y vivir así, como con un grado leve de todos estos síntomas, pero sin darnos cuenta, tenemos colon irritable y nos vamos acostumbrando a tener una vida llena de estos síntomas y los normalizamos, ¿no? Entonces no sabemos qué es lo que se siente vivir sin inflamación o sin dolor o sin gases. Creemos que vivir así es normal. Entonces es muy importante primero hacer conciencia de que existe esta enfermedad, de que es muy común. De hecho, se dice que incluso hasta el 30% de la población puede tener esta enfermedad. Y entonces ahora sí, diagnosticarla y a partir de ahí poder pues darle un tratamiento, ¿no? En este caso, a partir de la alimentación. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora les voy a hablar sobre qué es la dieta FODMAP y dónde fue creada. Resulta que ya tiene muchos años en que se ha estado investigando qué sucede con estos FODMAPs. Y de hecho, el acrónimo FODMAP está en las siglas en inglés. Fue creado en el 2005 por la Universidad de Monash, que está en Australia. Les decía que este acrónimo está en inglés y nosotros lo queremos traducir al español. La F es de fermentables, O de oligosacáridos, D de disacáridos, M de monosacáridos, la A del ANT, que significa y la P de polioles. No pretendo que se aprendan todas estas palabras, pero sí que al menos se lleven de esta plática que todos los FODMAPs son carbohidratos. Pero, ojo, no cualquier tipo de carbohidratos, sino aquellos carbohidratos fermentables. Si ustedes recordarán las clases de nutrición o el plato del bien comer, bueno, pues se darán cuenta que muchos de nuestros grupos de alimentos tienen carbohidratos, frutas, verduras, cereales y leguminosas. Prácticamente los únicos dos grupos de alimentos que no lo tienen son los alimentos de origen animal y las grasas. De ahí en fuera todo puede ser como apto para ser alto en FODMAPs. Entonces, es por eso que esa alimentación es tan complicada a veces, ¿no? Que no sabemos, no es intuitiva en el sentido de que no sabemos si un alimento puede ser alto en estos carbohidratos fermentables o no. Y otra cosa de la que quiero hacer énfasis aquí es que este tipo de alimentación fue creada en Australia. Entonces, claro que su auge no está en México, sino está en Australia, en Europa e incluso en Estados Unidos. En México sí que se ha, pues hay mucha también aplicación de esta alimentación, pero todavía hace falta investigar sobre todo alimentos mexicanos. Desconocemos, por ejemplo, la cantidad de FODMAPs en los nopales, en el zapote, en la jamaica, etcétera, ¿no? En algunos chiles que son muy de aquí. Entonces, esa es como la complicación número uno, yo diría, de este tipo de alimentación. Siguiente, por favor. Ahora, estos FODMAPs comparten tres características que son las responsables de causar los síntomas intestinales. La primera de ellas es que estos carbohidratos son poco absorbidos en el intestino delgado. Aquí les pongo dos caricaturas. La del lado derecho corresponde a un colon irritable y la del lado izquierdo a la de una persona normal. Entonces, imagínense que cuando nosotros consumimos algún alimento, pues este primero se digiere en el estómago y ya las partículas que están más procesadas o más fragmentadas se van a absorber en el intestino delgado, sobre todo en la primera porción. Bueno, pues desde ahí sucede que estos carbohidratos no se absorben correctamente. Entonces lo que va a pasar es que van a continuar todo el tránsito intestinal hasta llegar al colon. Y en el colon lo que va a pasar es la segunda característica, que es que son fermentados. Recordemos que en nuestra microbiota tenemos bacterias que habitan ahí, eso se le llama microbiota intestinal. Pues estas bacterias necesitan alimentarse y resulta que los FODMAPs son un alimento ideal para la microbiota intestinal. Así que llegan estos FODMAPs que no se han absorbido en el colon, no se han absorbido en el intestino delgado, llegan al colon y ahí son fermentados. Como son muchos FODMAPs y además puede haber disbiosis intestinal, pues puede haber una fermentación muy grande y entonces se generan muchísimos gases. Aunado a esto,
los FODMAPs son osmóticamente activos. Esto quiere decir que atraen agua a su paso. Entonces, imagínense, desde el intestino delgado no se están absorbiendo y van a llegar a fermentarse al colon, pero además van llevando agua a su paso. Eso puede explicar la diarrea porque justamente están atrayendo mucha agua a nuestro colon. Todos estos factores lo que van a hacer es que nuestro colon se esté como ensanchando. Tal cual imagínense que es un tubo y le estamos metiendo agua y le estamos metiendo gases. Entonces reacciona, claro, se inflama y además sentimos dolor porque tenemos nervios conectados a todo nuestro colon. Entonces, todos estos FODMAPs están explicando, o esta es como la explicación mecánica de por qué los FODMAPs causan los síntomas intestinales. Dada esta premisa, decimos, bueno, pues si nosotros quitamos los FODMAPs de nuestra alimentación, o al menos los disminuimos, porque no es que se puedan quitar completamente, vamos a poder vivir con una menor cantidad de síntomas intestinales. Siguiente, por favor. Así que prácticamente el objetivo de este tipo de alimentación es encontrar muy buen balance entre un control de síntomas intestinales y cantidad de alimentos ingeridos. A veces sucede que como no sabemos ni qué comer y que todo nos inflama, pues ya no salimos de, pues voy a comer solamente arroz y pollo porque pues ya concluyeron que eso les caía bien. Pero, por otra parte, pues eso no significa que haya una variedad en los alimentos, ¿no? Entonces, hay que tener como ese balance entre sí. Vamos a tener una alimentación a largo plazo que nos ayude a tener nuestros síntomas como estabilizados, pero salir del pollo con arroz, ¿no? De también meterle verduras, otros cereales, otros alimentos de origen animal, etcétera. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí yo quiero parar de hablar un poco para preguntarles a ustedes en el público, ya sea que abran sus micrófonos o lo abran o lo escriban en el chat. ¿Qué alimentos creen que generan síntomas intestinales? Ya sea por experiencia o que hayan escuchado. Ahí dice Mariana Carmona que es la cebolla. Muy bien, se nota que ya sabe de FODMAPs. Ajo, mango, cereza, aguacate, Ajá. este, nueces de la India. Ok. Sí, aquí ya estoy viendo a una experta en FODMAPs. Paola dice que leguminosas, frijoles también, exactamente. Bueno, yo aquí ya estoy viendo muchos expertos en FODMAPs. Y claro, Maltitol, eritritol, estos edulcorantes, ¿no? claro, todos los Tomate polioles. también siento como que acidifica mucho el estómago. ¿Qué cosa, perdón? El jitomate. Está relacionado, pero en realidad es un alimento moderado en FODMAPs. ¿Sí? Soya también me comentan. Sí, justamente todos los que me están comentando son alimentos que generan estos síntomas intestinales y la razón es porque son altos en estos carbohidratos que son fermentables. La verdad es que ustedes son ya, parece un público conocedor del tema, porque la verdad normalmente la gente suele decir que el café, que las grasas, que alimentos muy condimentados, los lácteos, por ejemplo, también son muy satanizados. Entonces, hay como cierto tipo de verdades en estos alimentos, pero los que mayores generan síntomas intestinales son alimentos que contienen FODMAPs y justamente son estos que me acaban de decir, ¿no? Todas las leguminosas, sí los lácteos, aguacate, nuez de la India, etcétera. La miel. La miel, claro, exactamente, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo, siguiente, por favor. Vamos a ir viendo algunos alimentos que son altos en FODMAPs y por grupos de FODMAPs. El primer grupo que les quiero presentar son los monosacáridos, que sería como la M de nuestro acrónimo FODMAP. En este sentido, el único monosacárido que forma parte de este grupo es la fructosa, porque de hecho hay muchísimos otros carbohidratos que son monosacáridos, pero el único que tiene este efecto es la fructosa.
Ahora, ¿qué alimentos tienen mucho contenido de fructosa? Ahí está el mango, me lo mencionaron por ahí, la manzana. Y bueno, la manzana no solo tiene fructosa, de hecho la manzana es como de los alimentos más complicados porque además tiene otros, o FODMAPs, también tiene polioles. Entonces el que tenga dos, además lo hace más difícil de digerir, por lo tanto puede causar más síntomas. El jugo de naranja también me lo mencionaron y la miel. Entonces, claro, todos estos alimentos pueden causar síntomas intestinales y además sucede que muchos alimentos industrializados pueden contener como ingrediente jarabe de maíz de alta fructosa. Entonces, el mismo nombre lo dice. Este jarabe de maíz tiene alto contenido en fructosa, por lo tanto, es alto en FODMAPs. Se debe, por lo tanto, evitar aquellos alimentos industrializados que contengan en su etiqueta este ingrediente. Aquí dice Yanis, tomo jugo de naranja puro 100% y me cae bien. Sí, eso dependerá de tus tolerancias. En un ratito les voy a hablar de las fases de la dieta FODMAP y por qué, aunque es alto en uno de los FODMAPs, a ella sí le cae bien, pero puede ser que alguien no lo tolere nada. Entonces, esto es tan relativo a que hay que justamente hacer esta alimentación completa. La que sigue, por favor. Otro FODMAP es la lactosa. Este es un disacárido, por lo tanto forma la letra D de nuestro acrónimo FODMAP. Y pues la lactosa se encuentra en todos los lácteos y sus derivados, es decir, leche, yogurt, helado a base de leche y quesos. Esto no significa que en esta alimentación no se puedan consumir lácteos. De hecho, se deben de consumir lácteos porque son una fuente muy importante de calcio. Lo único importante es que se deben de consumir en su manera deslactosados. Hay yogur deslactosado, leche deslactosada, incluso hay algunos quesos deslactosados. Aunque cabe mencionar que con el queso puede haber ciertas excepciones. Cuando los quesos son muy maduros, los quesos tienen menor cantidad de lactosa y pueden ser bajos en FODMAPs, a diferencia de aquellos quesos blandos, ¿no? Como un queso ricota, un queso cottage, a lo mejor un queso camembert o esos quesos como queso crema, ¿no? Que son más así suavecitos. Esos tienen más contenido de lactosa y sí puede haber diferencias entre tipos de quesos. Siguiente, por favor. Ahora, el siguiente grupo de FODMAP son los oligosacáridos. Justamente forman la letra O de nuestro acrónimo FODMAP. Y los oligosacáridos se encuentran en todas las leguminosas. Aquí solamente pongo los frijoles, pero están en todas, o sea, frijoles, soya, habas, chícharos, etc. El pan de trigo también es alto en oligosacáridos y todo lo hecho con trigo. O sea, aquí solo pongo el pan de caja, pero aplica para bolillos, para baguettes y para pan dulce y todo lo demás que puedan encontrarse que sea hecho de trigo. Y bueno, siempre me encanta hablar del té de manzanilla porque siempre pensamos en, te duele la panza, porque así lo decimos, ¿no? Te duele la panza, tómate un té de manzanilla. Entonces, el que duele es el colon y la otra, el té de manzanilla es alto en oligosacáridos. Entonces, si a alguien le duele el colon porque tiene intestino irritable, esta recomendación de dar té de manzanilla está fatal. O sea, en realidad estarías ocasionando el efecto contrario y le puedes provocar más dolor e inflamación. Lo que sugiero es beban infusiones, pero de preferencia de menta o de hierbabuena, que tienen un efecto digestivo, pero que no son altas en FODMAPs. Y aquí pongo otros ingredientes que además son como pues clásicos de toda la cocina, que son el ajo y la cebolla. Igual estos ya me los habían mencionado, pero estos ingredientes son altos en oligosacáridos, por lo tanto, al menos en un inicio de esta alimentación, se debe cocinar sin estos ingredientes. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí está el último grupo de FODMAPs, que son los polioles.
justamente forman la P de nuestro acrónimo FODMAP. Y aquí podemos encontrar diversos alimentos, por ejemplo, el aguacate. Me llama mucho la atención siempre este alimento porque digamos que nutricionalmente es una grasa. Entonces, si se fijan, no es como clásicamente un carbohidrato. Yo al inicio les decía, pues los FODMAPs están en carbohidratos, como en cereales, en frutas, en verduras y en leguminosas. Entonces, podríamos pensar que no habría FODMAPs en un carbohidrato. Perdón, no habría FODMAPs en un aguacate. Pero lo que sucede es que estos polioles son alcoholes de carbohidratos que sí se encuentran en el aguacate. Y bueno, esa es como una bonita excepción, ¿no? También se encuentran los polioles en los champiñones frescos, en la col y en el coco. Y al igual que en el caso de la fructosa, los alimentos industrializados también pueden ser adicionados con polioles. Los vamos a identificar porque estos polioles terminan en ol, como manitol, sorbitol, xilitol, eritrol, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son al menos dos cosas que se tienen que cuidar cuando una persona compra un producto industrializado. Por una parte, el jarabe de maíz de alta fructosa, que ya les comenté, y también los polioles, que los vamos a diferenciar porque terminan en ol. Hay muchos más que tenemos que observar, pero al menos estos dos son evidentes, ¿no? Es como un buen ejercicio empezar por buscar estos dos ingredientes en toda la lista. Siguiente, por favor. Y bueno, pues entonces siempre viene la pregunta de cómo sabemos qué alimentos tienen FODMAPs, o sea, qué podemos comer y qué no, porque ya vieron que hay de todo tipo de alimentos, entonces no es nada intuitivo decir, ah, bueno, vamos a dejar todos los cereales o vamos a dejar todo lo que es verde o todo lo que es amarillo, ¿no? No se pueden hacer ese tipo de generalizaciones y la única manera de saber que un alimento es alto en FODMAPs es mandándolo a analizar químicamente. Y bueno, nosotros no vamos a hacer eso, de eso se encarga la Universidad de Monash y otras instituciones. Así que, siguiente por favor. Para guiarnos en este proceso, existen listas de alimentos. Hay muchas listas que simplemente clasifican a los alimentos en alto y bajo, ¿no? Y solamente te dicen prácticamente qué puedes comer y qué no puedes comer. Pero a mí me gusta mucho más la lista de la app de Monash. Aquí les voy a hacer como un paréntesis y comercial. La Universidad de Monash cuenta con su propia aplicación, que es la aplicación más confiable en cuanto a los FODMAPs, más fidedigna y más actualizada. Constantemente la Universidad de Monash está evaluando estos FODMAPs en los alimentos y lo que hace es que conforme va teniendo resultados y los publica, también va actualizando su aplicación. Esta aplicación no clasifica a los alimentos como en un sí y no, así tan tajante como les decía, sino que los clasifica por contenido en FODMAPs en altos, moderados y bajos. Usa un sistema de un semáforo donde aquellos alimentos altos pues están en rojo, los moderados en naranja y los bajos en verdes. Esto está muy padre porque además no solamente lo utiliza como por alimentos, sino que además por porciones. Por ejemplo, ahorita que hablábamos de la miel. La miel sí es alta en fructosa, pero además te lo desglosa y te dice, ah, bueno, resulta que sí es alta en fructosa, pero puedes consumir una cucharadita porque una cucharadita es baja en FODMAP. Una cucharada y media ya es moderada y 2 es alta, por decir, ¿no? Entonces, de esa manera es que no solamente no puedes consumir miel, sino, sí puedes, pero hasta esta cantidad. Y eso es muy gratificante porque no te limita tanto de unos alimentos, o sea, sí o sí te vas a restringir, pero no va a ser tanta la restricción, porque sí puedes comer, aunque sea pequeñas porciones, de los alimentos que son altos en FODMAPs. Siguiente. Y bueno, esta diapositiva es súper importante porque resume las 3 fases de la dieta FODMAP. Normalmente pensamos, bueno, pues tengo colon irritable, me dijeron que tiene que ser dieta baja en FODMAP y ya, tengo que quitar los FODMAPs de alimentación para siempre. Entonces, eso claro que no está bien desde el punto de vista nutricional,
pero tampoco psicológico, porque justamente es decirte, no puedes comer esto nunca en la vida. Lo que va a pasar es que solamente se te va a antojar más y vas a querer comer FODMAPs siempre. Entonces, la realidad no es así. Sí hay una primera etapa donde hay una reducción muy grande de FODMAPs, porque lo que se pretende es un control de síntomas. Pero fíjense que esta reducción drástica de FODMAP solamente debe durar entre 2 y 6 semanas a lo mucho, no más. ¿Por qué? Sino también puede modificar tu microbiota intestinal y también por salud mental. O sea, no debes de restringirte de FODMAPs tanto tiempo ni en tanta cantidad. Esta reducción como de FODMAPs, como les decía, puede durar mínimo 2 semanas. Entonces, si a las 2 semanas el paciente o ustedes como personas ya sienten un alivio de sus síntomas, ya pueden pasar a la siguiente fase, que es una fase de introducción. Esta segunda fase dura entre 6 y 8 semanas. Y esta fase es bien importante porque justamente es la clave para definir qué tolera cada persona y qué no tolera. Como les decía hace rato que alguien preguntó del jugo, a mí me cae súper bien, claro, porque probablemente tú eres tolerante a la fructosa y entonces no tienes problema con ese tipo de FODMAPs. Pero ¿qué pasa con los oligosacáridos y los polioles y la lactosa, no? Y bueno, una vez que tenemos esa información, pues la vamos ahora sí a proyectar a largo plazo. Imagínense que yo en la introducción ya probé varios alimentos y me di cuenta que no tolero la lactosa. Bueno, pues de ese momento en adelante no voy a consumir lactosa más que las porciones que tolere. Y les voy a hablar ahorita un poquito más sobre cada una de las fases. Así que puedes darle a la siguiente diapositiva, por favor. La primera fase es la reducción de FODMAPs. Esta tiene 3 objetivos principales, que es disminuir la inflamación intestinal, regularizar el tránsito intestinal, eso aplica tanto para diarrea como estreñimiento, y disminuir la generación de gases y dolor. Si se fijan, estos 3 objetivos prácticamente podría resumirlos en uno y decir control de síntomas intestinales. Es lo importante. Si ya te sientes bien desde las 2 semanas en esta fase, puedes pasar a la siguiente. Y ahora, ¿de qué va esta fase de reducción? Puedes darle a la siguiente. Bueno, en esta fase vamos a consumir únicamente alimentos y porciones que sean bajas en FODMAPs, ¿no? Por eso se llama reducir. Normalmente consumimos muchos alimentos que son altos como harina de trigo, pan de trigo, etcétera. Y entonces en esta fase sí las vamos a disminuir o los vamos a evitar. Y bueno, algo muy importante aquí es saber que hay alimentos que son completamente bajos en FODMAPs o porciones bajas. Aquí les pongo ejemplos de ambos. Por ejemplo, en las frutas se puede consumir papaya, naranja, pero en el caso de las fresas y arándanos, normalmente estos son clasificados como altos, pero ojo, que depende de la cantidad. Sí se pueden comer 5 piezas de fresa o 1/4 de taza de arándanos. Entonces, se pueden hacer combinaciones. Por ejemplo, en la mañana puedes hacerte un cóctel de papaya con 5 fresas o de papaya con 1/4 de taza de arándanos. Y de esa manera vas combinando, vas dándole variedad a tu alimentación, pero sigue siendo baja en FODMAPs. El siguiente grupo que les pongo aquí de ejemplo son las verduras. Las espinacas son bajas en FODMAPs, puedes comer las que quieras, al igual que la zanahoria. Pero en el caso de la calabacita y betabel son altas, entonces hay que moderar su consumo. En el caso de la calabacita, hasta 1/3 de taza y de betabel hasta 20 gramos. En los cereales igual, avena, tortilla y arroz son bajas en FODMAPs, pero hojuelas de maíz, que serían como estos cereales, ¿no? De Kellogg's y otros que son de maíz, pues hasta media taza. Entonces, si se fijan, hay varios alimentos que sí podemos consumir, inclusive el pan de trigo se puede consumir una rebanada. Y estas porciones que les digo que hay que tener cuidado es por alimento o por tiempo de comida, ¿no? Ahorita, como les decía, con la rebanada de pan, podría ser una rebanada de pan en la mañana, una rebanada de pan en la comida y otra rebanada en la cena. Podríamos repetir así en cada tiempo.
siempre y cuando haya un espacio suficiente entre cada tiempo de comida de al menos unas 2-3 horas para que nuestro colon tenga tiempo de digerir, absorber y asimilar estos carbohidratos. Siguiente, por favor. Y bueno, imaginemos que hicimos ya la primera fase, que estamos comiendo solo porciones bajas en FODMAPs, nuestros síntomas mejoraron muchísimo, ¿y ahora qué sigue? Bueno, pues sigue la fase 2, que es la introducción de FODMAPs. Esta tiene 3 objetivos, que es identificar los FODMAPs específicos que generan los síntomas intestinales, aumentar la ingesta de prebióticos y reducir restricciones dietéticas que pueden afectar la calidad de vida. Quiero hacer énfasis en este primer objetivo, porque yo ahorita les presenté 4 grupos principales de FODMAPs. Y justamente este objetivo es identifica qué FODMAPs específicos te generan síntomas intestinales. ¿Por qué? Puede ser que de esos 4 grupos que les puse ahorita, la persona sea intolerante únicamente a uno. O puede ser que sea intolerante a los 4, pero no lo sabemos. Entonces es por eso que en la primera fase, como no sabemos qué no tolera la persona, pues le quitamos todo. Pero después es momento de ir viendo poco a poco y uno por uno cuál sí tolera y cuál no. Para de esta manera, pues pasar a la siguiente fase. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí les explico cómo es que se hace esta introducción de FODMAPs. Hacemos algo que se le conoce como reto de FODMAP. Y esto consiste en probar un alimento que sea significativo de cada uno de los FODMAPs. Por ejemplo, en las diapositivas anteriores yo les estuve explicando algunos grupos de FODMAPs y qué alimentos. En el caso de la fructosa, pues estaba el mango, la miel, el jugo de naranja. Pues justamente esos alimentos son los que se pueden utilizar para hacer esta introducción. Entonces yo aquí escogí para poner, imaginemos que va a ser un reto de fructosa, pues escogemos el mango, que es representativo de la fructosa, y por 3 días consecutivos vamos a consumir mango. Esta cantidad además va a ir aumentando. El primer día va a ser una cantidad pequeña de mango, el segundo día una cantidad moderada y el tercer día una cantidad grande de mango. De esa manera, no solamente estamos evaluando qué FODMAP es, que en este caso es fructosa, sino que además evaluamos la cantidad, que eso es bien importante. Porque una cosa es que yo pudiera decir, bueno, resulta que siento que el mango me cae mal, pero ¿qué tan mal me cae? O sea, desde la porción moderada ya siento síntomas o es hasta la porción grande que me causa síntomas, ¿no? Entonces también es bien importante poder ir diferenciando si puedes tolerar porciones pequeñas, porciones moderadas o incluso porciones grandes de ese FODMAP. Y bueno, después de este reto de FODMAP, se tiene que continuar con la alimentación baja en FODMAPs. De hecho, de fondo seguimos llevando una dieta baja en FODMAPs porque solamente es un alimento el que se va a ir introduciendo. Y aquí también algo clave que les quiero decir es que solamente se introduce un alimento por cada FODMAP. A veces la gente comete el error de solo ir introduciendo alimentos, o sea, pues ya que me quité muchos alimentos de alimentación, ahora voy a probar qué tal me cae el pan, y ahora voy a probar qué tal me cae la leche, y ahora voy a ver qué tal me caen los frijoles. Pero no sabemos o no saben qué FODMAP están probando, y entonces esa tarea se puede volver infinita. Imagínense probar uno por uno cada alimento que habían quitado. Eso pues no puede ser así. Para hacerlo mucho más rápido, lo que hacemos es, bueno, solo hay que probar un alimento FODMAP que sea representativo de un FODMAP y extrapolamos la información. Por ejemplo, con la lactosa. Si tú toleras bien la leche, entonces también toleras bien el yogurt y los quesos y el helado y todo lo que tenga leche. Pues lo mismo con los demás FODMAPs. Si toleras bien el mango porque tiene fructosa, también vas a tolerar bien el jugo de naranja, la miel y otros alimentos que sean altos en fructosa. Entonces solamente hay que hacer estos al menos 4 retos de FODMAPs y ya después sigues con la fase 3. No es necesario hacer como retos tan largos y abundantes. Siguiente, por favor.
Bueno, es importante decirles que en este proceso es importante además llevar un diario de alimentos. En este diario hay que anotar qué día es el reto, ¿no? Si 1, 2, 3, puedes poner ahí la fecha, qué alimento introduces, qué cantidad y qué síntoma con su intensidad, ¿no? Si te causó gases, si fueron leves, moderados, severos, si te causó inflamación, también en qué intensidad y así con cada síntoma, porque eso es lo que nos va a ayudar a después interpretar cómo te cayó ese FODMAP, o sea, si lo toleras o no. Siguiente, por favor. Y bueno, pues la última fase es la de personalización. Una vez que la persona termina de probar todos los FODMAPs, lo que tenemos ya es como una lista de qué sí tolera, qué no y en qué cantidad. Y entonces empezamos a entrar a esta fase donde el objetivo es tener una dieta variada, aumentar la ingesta de prebióticos, recordemos que los FODMAPs son prebióticos, y también controlar los síntomas intestinales a largo plazo. Ojo que sigo hablando de control y no de erradicación. Siguiente. Bueno, finalmente esta fase, la última, por así decirlo, aunque en realidad es una fase permanente, vamos a empezarla también paulatinamente. Recordemos que cuando empezamos esta fase, nuestro cuerpo ya tiene mucho tiempo consumiendo alimentos que son bajos en FODMAPs. Entonces, si de un día para otro le regresamos todos esos alimentos que ya en teoría puede tolerar, lo que puede suceder es que los síntomas aumenten, ¿no? No está acostumbrado a comer FODMAPs, le damos y va a reaccionar. Entonces, para introducirlos, a mí me gusta hacerlo lentamente, por ejemplo, incorporando un FODMAPs de los que ya sabemos que esa persona tolera por comida. Aquí les pongo unos ejemplos. En el desayuno aquí tenemos una avena que es baja en FODMAPs, con plátano y kiwi que también son bajos en FODMAPs y arándanos. Yo ahí le añadiría más cantidad de arándanos. Si la persona fuera tolerante a estos FODMAPs, diría, bueno, en vez de un cuarto, que quedamos que era baja, pues ahora vamos a ponerle media taza de arándanos. Y entonces esos pequeños detalles van haciendo que se libere la persona de las restricciones alimentarias y que pueda consumir más FODMAPs, su intestino se vaya adaptando y así vamos a ir subiendo la cantidad de los FODMAPs en su alimentación. A la hora de la comida le podemos poner pasta, por ejemplo, que es representativa de los fructanos o de los oligosacáridos. Y, por ejemplo, aquí en la cena, todo lo demás aquí es bajo en FODMAP, como huevos, salchichas y jamón, pero le ponemos ahí un jugo de naranja, que es alto en fructosa, ¿no? Entonces, dependiendo ya muchísimo, muchísimo de cada persona y sus tolerancias, es que diseño estos menús para la tercera fase y para que la persona vaya aprendiendo poco a poco qué sí puede comer, en qué cantidades y cómo las va a ir introduciendo a su nueva normalidad de alimentación. Siguiente, por favor. Bueno, pues eso sería todo de mi parte. Aquí les dejo mis redes sociales, me encuentran en Facebook, en Instagram. Mi número de teléfono también se los pongo aquí por si tienen alguna duda. Y pues abro justamente el tiempo para las preguntas. Ok, pues tenemos ya varias preguntas en el chat. Ya contestaste la del jugo de naranja y Rosana pregunta, a mi mamá que es diabética le doy muy seguido manzana. Bueno. Okay. Yo creo que era un comentario. Pero depende, o sea, puede ser diabética y no tener intestino irritable. Si no tiene intestino irritable, ni te preocupes. En el caso de que sí, la cantidad baja en FODMAP de manzana es de 25 gramos. Entonces, ahí sí es bien poquito, pero pueden consumir los pacientes. Muchas gracias. Janice. Muchas gracias. Janice, si pregunta, ¿el huevo no interfiere en FODMAP? Para nada. Justamente como les decía al inicio, los FODMAPs son carbohidratos. Entonces, todos los alimentos de origen animal y grasas son libres de FODMAPs. Entonces, ahí entra el pollo, la res, el pescado, el cerdo, o sea, todo lo de origen animal, incluyendo el huevo.
Entonces el huevo es bajo en FODMAP y todos los aceites, ¿no? No importa si sea incluso aceite de soya, porque la soya es alta en FODMAP. Al extraer el puro aceite, pues los FODMAP se quedan en otro lado, ¿no? Y eso, todos los aceites y todos los alimentos de origen animal son bajos en FODMAP. Y también preguntan, el hinojo también es alto en FODMAPs, ¿cierto? Generalmente te quieren dar de manzanilla e hinojo. Depende de la cantidad. Fíjate que media taza de hinojo es bajo en FODMAP. Entonces, a lo mejor si te hicieras una infusión con media taza, que es un buen, no tendrías problema. Y bueno, sí, lo del té de manzanilla, pues no olvídenlo ya. Mejor de menta o hierbabuena. Y preguntan también, ¿el trigo sarraceno sí es bajo en FODMAPs, ¿cierto? ¿O integral también es válido? El sarraceno sí, el integral no. El integral es alto en FODMAP. De hecho, si tú comparas un pan de caja, o sea, imagínense un pan Bimbo o otra marca, en su versión pan blanco y pan integral, el pan integral es más alto en FODMAP. Y bueno, aquí hay otro comentario. Cuando identificas algún alimento que te provoca gases, ¿lo ideal es eliminarlo o consumirlo en poca porción? Depende, es que justamente para eso es la segunda fase de la dieta FODMAP, porque el reto contiene 3 porciones. Por ejemplo, imaginemos que la porción moderada te genera gases, pero la porción pequeña no. Entonces ahí es lo que me iría esa, consume la porción pequeña. También puede ser que la porción grande sea la que te genere gases, pero la porción moderada no. Entonces ahí me iría, consume lo más que puedas consumir, ¿no? En el caso de que la porción más pequeña te generara gases, pues ahí sí, lo mejor sería no consumirlo. Y con los fructanos. Ay, no escuché. La intolerancia al gluten se puede confundir con no tolerar los fructanos. O sea, dentro de los FODMAPs y el reto, no se puede confundir, pero clínicamente sí cuando alguien no está bien diagnosticado. O sea, porque sí son dos cosas diferentes. Alguien con intolerancia al gluten o celiaquía puede mejorar sus síntomas al dejar el pan. Alguien con intestino irritable puede mejorar sus síntomas al dejar el pan. Pero mecánicamente son cosas distintas. Una persona es por el gluten, una persona es por el fructano. De hecho, hay un alimento que a mí me gusta que prueben las personas para hacer como esa diferenciación, si no están seguras y no se han hecho un examen, además, para saber si tienen o no intolerancia al gluten, pueden consumir el pan de masa madre. Pan de masa madre es un pan muy fermentado que no tiene fructanos, pero sí tiene gluten. Entonces, si alguien come ese pan y le cae bien, entonces su intolerancia es al fructano, no al gluten. Pero si lo come y sigue con síntomas, pues entonces sí, puede que sea el gluten. Y buenas tardes, ¿la aplicación Monash tiene costo? Ah, sí, sí, sí. Se me olvidó de mencionar eso. Creo que por eso les había dicho que iba a ser un comercial de la aplicación. Tiene un costo de 120 pesos para Android y me parece que para dispositivos con iOS cuesta 200 pesos. Pero este costo es de por vida, es un único pago, no tienes que seguir pagando mensualidades ni nada. Mientras mantengas pues el correo con el que la descargaste, tienes acceso a ella. Y bueno, ¿podrías repetirnos el nombre de la aplicación? La encuentran en la App Store como App de Monash. Lo voy a dejar aquí escrito en el chat. Y bueno, un comentario, gracias por la plática, muy interesante. ¿Y se puede consumir la harina madre? Sí, yo creo que justamente es esa, el pan de masa madre. Sí, es de los pocos panes que sí se pueden consumir. Además, no sé, que del de papa o algo que sea bajo FODMAPs, pan de masa madre se puede consumir. Sí.
Ok. Dentro de un mismo grupo se pueden tener diferentes tolerancias. Por ejemplo, dentro de los fructanos tolerar el plátano, pero no la cebolla. Mm, no, no, en teoría no. Por eso es que se extrapola la información. Lo que sí puede suceder o lo que yo siempre recomiendo es hazle caso a tu cuerpo, porque, o sea, el cuerpo de cada persona es muy diferente y una cosa es lo que dice la teoría, otra cosa es lo que dice el cuerpo de cada persona, en este caso el intestino. Entonces, una sería eso, es escuchar el cuerpo y aunque la teoría te diga que los dos son iguales y los deberías tolerar, si uno no lo toleras, déjalo. La otra es que la cebolla además tiene GOS, que son los galactoligosacáridos, entonces no solo tiene fructano, además tiene otro FODMAP. Puede ser que ahí haya una intolerancia a los galactanos que no sabemos. Y la otra que puede pasar, porque ya me ha pasado, es que ese alimento lo evaluaron hace mucho y cuando lo vuelven a evaluar resulta que tiene otro FODMAP. Por ejemplo, antes las uvas eran bajas en FODMAPs, pero las reevaluaron y resulta que son altas en fructosa. Lo mismo pasó con las fresas. Las fresas antes eran bajas en FODMAPs y ahora resulta que son altas en fructosa. Y justamente a mí me pasó, yo tenía pacientes que me decían, es que las uvas no me caen bien. Yo pues no creo, qué raro, porque son bajas en FODMAPs, tú consúmelas, ¿no? Y ándale, meses después resulta y sale la noticia que son altas. Entonces, siempre háganle caso a su cuerpo porque la teoría va cambiando. Entonces, escuchen siempre, sí, sus síntomas intestinales. Ok. ¿Y dónde consigues el pan de masa madre? En algunas panaderías de supermercados, por ejemplo, en algunos Walmart, no sé acá en Morelia, si lo vendan en el Walmart, al menos en Ciudad de México está en Walmart Express e incluso hay panaderías de pan de masa madre. Y tenemos un comentario aquí. Yo tengo la aplicación y sí que me ha servido muchísimo. Sin embargo, noto que hay algunos alimentos que hay en México Claro. y no los contiene la aplicación. Sí, es muy triste eso. Justamente de eso hablaba al inicio, ¿no? Les decía, esta app está hecha en Australia y pues, se ha desarrollado sobre todo allá, entonces hay muchos alimentos mexicanos de los cuales no sabemos. Esto no significa que pues no los vayamos a consumir nunca, ¿no? Sino que de hecho hay maneras de probar estos alimentos. Esta manera es similar a la fase 2, donde tenemos que probar primero estar bien controlados de los síntomas y después probar un tercio de una porción habitual, dos tercios de la porción habitual y después la porción habitual completa. Esto haciendo al mismo tiempo el diario de alimentos, como les dije hace rato, y entonces ya así también puedes interpretar cómo toleras ese alimento, aunque no sepamos qué FODMAP tiene. ¿Y el estrés provoca el síndrome de intestino irritable? Es uno de los factores, no es el único, pero tiene muchísimo que ver. De hecho, se propone que la terapia psicológica tiene el mismo nivel de eficacia que la terapia nutricional. Entonces, imagínense si los combinamos y además de tener una alimentación baja en FODMAPs, controlamos nuestro estrés y nuestras emociones, ¿no? Con herramientas terapéuticas, se puede exponencializar la calidad de vida. Ok, tenemos otra pregunta. En el tema de las proteínas veganas que tomamos quienes hacemos ejercicio y o no tenemos tiempo para preparar comida sólida, no hay mucha información. ¿Hay algunos tips para saber si ingredientes por ingrediente es alto o no en FODMAPs? Sí, qué buena pregunta. Pues sí hay manera de saberlo tal cual leyendo los ingredientes, es lo que yo hago. Y aquí como anuncio, no sé si ya vieron mis historias, estoy trabajando en el desarrollo de un programa que justamente tú nada más le tengas que introducir los ingredientes que tenga X producto y ya te arroje una respuesta de estos ingredientes son altos en FODMAPs, ¿no? Entonces, en principio, o antes de que al menos pueda tenerlo disponible para el público, lo que hay que hacer es leer los ingredientes. En la aplicación de la Monash viene un apartado de folleto
En ese folleto viene información sobre los FODMAPs y de hecho viene un apartado sobre ingredientes altos en FODMAPs. Y ahí te viene toda una lista de ingredientes que puedes encontrar en los alimentos para que tú vayas revisando y aprendiendo. O sea, sí es talacha, sí es de estar aprendiendo mucho, pero sí los puedes encontrar. Tenemos otra pregunta. ¿Se puede consumir leche deslactosada evaporada o preferentemente solo deslactosada? Ambas son buenas opciones siempre y cuando sean deslactosadas. Hablando de FODMAPs, es el único requisito con el que hay que tener mucho cuidado, que sea deslactosado. Ok, bueno, hubo bastantes preguntas. Eso es Sí, una muy buena señal. Damos un minutito más, todavía tenemos tiempo y si no, podemos dar por concluida la charla. perfecto. Les parece que son todas. Bueno, pues muchísimas gracias, Rebeca, muchísimas gracias a todos por estar aquí, por prestar atención, por generar todas estas preguntas. Eso habla de un público que se quiere educar y ese es el objetivo de estas charlas. Entonces, agradecerles a todos que estén aquí, agradecerles sobre todo a Rebeca que nos regaló esta hora de su tiempo para compartir esta información que es muy valiosa. Y bueno, si alguno por ahí ya identificó estos síntomas y le gustaría introducirse en este camino de alimentación baja en FODMAPs, tienen los datos de Rebeca para que la puedan contactar o seguirla en sus redes sociales, comparte información de muy buena calidad, entonces les recomiendo que la sigan. Y bueno, con esto damos ahora sí por concluida todas las charlas, todos los eventos que estuvimos realizando durante la semana pasada y un poquito de esta por el segundo aniversario de Fosfo. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos y hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Bye. Hasta luego.